Buenas tardes, mi nombre es Melissa Carrillo Avendaño y junto a mi compañera María Cristina Valencia del Castillo les presentamos nuestra investigación titulada Sostenibilidad del gasto en el Departamento de Santander, Colombia, 2000 a 2015, análisis comparado por periodos de gobierno. Este trabajo fue realizado en el programa de Contaduría Pública de la Universidad Magdalena bajo la orientación del docente Javier Polo del Toro. En esta investigación analizamos cómo evolucionó el ahorro corriente y la sostenibilidad fiscal del departamento durante un periodo de 16 años. Más específicamente, estudiamos cómo cambiaron los ingresos, los gastos y la capacidad de ahorro del departamento a lo largo de 4 periodos de gobierno, relacionando esos cambios con las reglas fiscales colombianas y con el contexto económico del país. Nuestro interés surgió porque las finanzas públicas territoriales son fundamentales para garantizar que los departamentos puedan invertir, crecer y responder a las necesidades sociales sin comprometer su estabilidad futura. La presentación está organizada con 6 partes principales. Primero hablaremos sobre el problema de estudio y la pregunta de investigación. Después explicaremos el objetivo general del trabajo. Luego presentaremos la revisión de literatura y el marco normativo que nos sirvió de base teórica para el análisis. Posteriormente mostraremos los materiales y métodos utilizados en la investigación. Después analizaremos los resultados principales y las pruebas estadísticas realizadas. Y finalmente presentaremos la discusión, las conclusiones y algunas recomendaciones para futuras investigaciones. Bien, la pregunta central de esta investigación fue, ¿cómo evolucionó el ahorro corriente y la razón de ahorro del Departamento de Santander durante el 2000 y el 2015? ¿Y en qué medida los cambios por cuatrienio reflejan variaciones estructurales en ingresos, gastos y contexto normativo? Para comprender esta pregunta, es importante recordar que en Colombia, a partir de la Constitución de 1991, comenzó un fuerte proceso de descentralización fiscal. Eso significó que los departamentos y municipios recibieron más autonomía para manejar recursos públicos y ejecutar sus gastos. Sin embargo, esa autonomía también implicó mayores responsabilidades financieras. Muchos departamentos empezaron a enfrentar problemas relacionados con el crecimiento excesivo del gasto corriente, el endeudamiento y la baja capacidad de ahorro. En otras palabras, gran parte de los ingresos terminaban utilizándose únicamente para el funcionamiento y no para la inversión pública. En el caso específico de Santander, el panorama inicial era bastante preocupante, ya que en el año 2000 la razón de ahorro era apenas del 2,78%. Eso significa que prácticamente todos los ingresos corrientes se gastaban y quedaba muy poco margen para financiar proyectos de inversión o para mantener la estabilidad fiscal. Por esa razón, consideramos importante analizar si el departamento logró mejorar su sostenibilidad fiscal con el paso del tiempo. A partir del problema de investigación, formulamos tres hipótesis principales. La primera hipótesis plantea que la razón de ahorro promedio será significativamente mayor en el periodo del 2012 al 2015 en comparación con el periodo del 2000 al 2003. Es decir, esperamos encontrar una mejora clara en la capacidad de ahorro del departamento. La segunda hipótesis proponía que la volatilidad fiscal disminuiría progresivamente entre los 4 cuatrienios. Cuando hablamos de la volatilidad, nos referíamos a qué tan inestable o variable era el comportamiento fiscal del departamento. Y la tercera hipótesis planteaba que la pendiente marginal del gasto respecto al del ingreso corriente se reduciría entre el primer y el último cuatrienio. Esto significa que el gasto corriente crecería cada vez menos frente al crecimiento de los ingresos, mostrando una mayor disciplina fiscal. El objetivo general de la investigación fue analizar de manera comparada y por periodos de gobierno la dinámica del ahorro corriente y la sostenibilidad del gasto en el departamento del Santander entre los años 2000 y 2015. Para desarrollar este análisis utilizamos 16 observaciones anuales provenientes de las operaciones efectivas de caja reportadas al FUT. Además, el estudio realizó tres aportes importantes. Primero, un aporte empírico porque cuantificamos indicadores fiscales por cuatrienio y calculamos intervalos de confianza al 95%. Segundo, un aporte metodológico, ya que combinamos pruebas estadísticas paramétricas y no paramétricas, algo que permite replicar el modelo entre otros departamentos. Y tercero, un aporte para la política pública, porque los resultados pueden servir como referencia a fortalecer el marco fiscal mediano plazo departamental y mejorar la planeación financiera territorial. Revisión de la literatura.
En la revisión de la literatura encontramos que la sostenibilidad fiscal territorial en Colombia está muy relacionada con tres leyes fundamentales. La primera es la Ley 358 de 1997 que reguló el endeudamiento territorial mediante los llamados semáforos de solvencia. Esta ley buscaba controlar el nivel de deuda de los departamentos y evitar crisis fiscales. La segunda es la Ley 617 del año 2000 que estableció los límites al gasto corriente dependiendo de la categoría de cada departamento. Y la tercera es la Ley 819 de 2003 que obligó a implementar el marco fiscal de mediano plazo promoviendo una visión de la planeación financiera a largo plazo. Estas tres leyes conforman lo que es en el artículo ya le llamamos la triada normativa de las reglas fiscales colombianas. Además del marco legal, revisamos autores nacionales e internacionales. Por ejemplo, Alesina y Perotti demostraron que los ajustes fiscales bien diseñados no necesariamente frenan el crecimiento económico. Terminacian explicó que las reglas fiscales ayudan a generar convergencia y disciplina financiera entre territorios. Eyraud y Moreno Badia encontraron que las reglas numéricas pueden reducir considerablemente la volatilidad del gasto corriente. Y en Colombia, Chamorro y Urrea concluyeron que las reglas fiscales nacionales mejoraron los indicadores de sostenibilidad fiscal territorial. Toda esta literatura sirvió de base para interpretar los resultados obtenidos en Santander. En cuanto a la metodología, utilizamos un enfoque cuantitativo con diseño descriptivo, comparativo y longitudinal. La unidad de análisis fue un solo departamento, que en este caso fue el departamento de Santander, y el periodo estudiado comprendió desde el año 2000 hasta el 2015. La información fue obtenida de las operaciones efectivas de caja reportadas al Departamento Nacional de Planación mediante el FUT. Y para organizar el análisis dividimos las 16 observaciones en cuatro periodos de gobierno, del 2000 al 2003, del 2004 al 2007, del 2008 al 2011 y del 2012 al 2015. Y esto permitió comparar el comportamiento fiscal en cada cuatrienio. También calculamos varios indicadores importantes. Primero fue la razón de ahorro que mide qué porcentaje de los ingresos queda disponible después de cubrir los gastos corrientes. Y también calculamos la volatilidad intraperiodo, medida mediante desviación estándar. Entre más alta sea la volatilidad, más inestable es el comportamiento fiscal. Además, calculamos la tasa compuesta de crecimiento anual de los ingresos corrientes y la pendiente marginal entre gastos e ingresos. Finalmente, utilizamos varias pruebas estadísticas para validar la hipótesis. Entre ellas se encuentran el ANOVA, la prueba Welch, entre otras, y regresiones lineales mediante mínimos cuadrados ordinarios. Estas pruebas permitieron comprobar si las diferencias entre periodos eran estadísticamente significativas. Resultados. En esta gráfica observamos la evolución anual de la razón de ahorro entre el 2000 y el 2015. El cambio más importante es que Santander pasó de una razón de ahorro apenas del 2,78 en el año 2000 a más del 63% en el año 2015. Esto representa una mejora muy significativa en la capacidad de ahorro del departamento. También podemos observar que el comportamiento más inestable ocurrió durante el primer cuatrienio. Por ejemplo, entre el 2000 y entre el 2001 y el 2002 hubo una caída importante de la razón de ahorro. Sin embargo, desde el año 2004 la tendencia empieza a estabilizarse y luego continúa creciendo de una manera sostenida. Otro aspecto importante es que el valor máximo se alcanzó en el 2014 con una razón de ahorro del 64,39%. Eso significa que más de la mitad de los ingresos corrientes quedaban disponibles después de cubrir el gasto corriente. En términos fiscales, esto representa una situación mucho más sólida y sostenible. Cuando agrupamos los datos por cuatrienios, encontramos diferencias muy claras entre cada periodo de gobierno. En el primer cuatrienio, entre el 2000 y el 2003, la razón de ahorro promedio fue el del 27,66%. Además, la volatilidad fue bastante alta, alcanzando el 18,49 puntos porcentuales. Y la pendiente marginal fue de 0,94, lo que significa que casi todo el incremento de los ingresos terminaba convirtiéndose en un gasto corriente. En el segundo cuatrienio ocurrió una transformación importante. La razón de ahorro aumentó hasta un 50,52% y la volatilidad cayó considerablemente. Esto indica una mejora en la estabilidad financiera y en el control del gasto. En el tercer cuatrienio, corresponde al 2008 al 2011, se consolidó la tendencia positiva. La razón de ahorro llegó al 57,80% y la volatilidad continuó disminuyendo, incluso durante la crisis financiera internacional del 2008.
El departamento mantuvo buenos indicadores fiscales. Finalmente, el cuarto cuatrienio presentó el mejor desempeño fiscal de todo el horizonte analizado. La razón de ahorro alcanzó un 62,11%, la volatilidad cayó a solo 2,31 puntos porcentuales y la pendiente marginal se redujo a 0,35. Esto significa que el gasto corriente creció mucho menos frente al crecimiento de los ingresos, reflejando una mayor disciplina fiscal. Pruebas estadísticas. En las pruebas estadísticas confirmaron tres hipótesis planteadas inicialmente. El ANOVA mostró diferencias significativas entre los cuatro cuatrienios con un valor de P de 0,001. Esto significa que los cambios observados no ocurrieron por casualidad. La prueba de Welch confirmó que la razón de ahorro del periodo desde el 2012 al 2015 fue significativamente mayor que la del periodo del 2000 al 2003. Además, las pruebas no paramétricas ratificaron estos resultados incluso sin asumir normalidad en los datos. También es importante destacar las pruebas de Levene y Bralet que demostraron que la volatilidad disminuyó progresivamente a lo largo del tiempo. En otras palabras, Santander no solo mejoró su capacidad de ahorro, sino que además logró mantener su comportamiento fiscal mucho más estable. Ahora bien, ¿cómo podemos explicar esta transformación fiscal? El primer factor importante corresponde al efecto de las reglas fiscales colombianas. Las leyes 358, 617 y 819 ayudaron a disciplinar el gasto corriente y fortalecieron la planeación financiera territorial. El segundo factor fue el contexto económico favorable entre el 2004 y el 2011. Durante estos años hubo crecimiento económico, expansión del consumo y aumento en los ingresos tributarios. Esto permitió que los ingresos corrientes crecieran más rápido que los gastos. Y el tercer factor corresponde a la disciplina institucional. La baja volatilidad del último cuatrienio sugiere que Santander logró incorporar mejores prácticas de planeación y control financiero. Esto refleja una mayor madurez fiscal del departamento. Como conclusión principal, Santander pasó de un régimen fiscal altamente inestable a un modelo de consolidación estructural. La razón de ahorro aumentó significativamente y la volatilidad fiscal disminuyó de manera sostenida. Además, las tres hipótesis fueron confirmadas estadísticamente. La razón de ahorro mejoró, la volatilidad cayó y el gasto corriente se desacopló progresivamente del crecimiento de los ingresos. También encontramos que las reglas fiscales colombianas en el contexto económico favorable tuvieron un papel fundamental en esta transformación. Los resultados muestran que una adecuada planeación financiera puede fortalecer la sostenibilidad fiscal de un territorial. Finalmente, reconocemos que este estudio tiene ciertas limitaciones. Por ejemplo, solamente se analizó un departamento y el horizonte temporal terminó en el 2015 debido a cambios metodológicos posteriores en el FUT. Sin embargo, consideramos que esta investigación puede servir como base para futuros estudios comparativos entre departamentos colombianos. Y también puede aportar información útil para fortalecer las políticas públicas relacionadas con el manejo responsable de las finanzas territoriales. Muchas gracias por su atención.